en contra de la proposición. ¿Quién más sigue, tocayo? Con su permiso, señor presidente, señoras y señores senadores, miren, nosotros estamos parcialmente de acuerdo con esta propuesta, porque sí queremos que se reinstale esa mesa de negociación, de pláticas entre la Secretaría de Gobernación y los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin embargo, pareciera que la segunda parte de esta propuesta no es del todo acertada y por eso quiero hacer algunas precisiones. En primer término, en cuanto a esta denuncia que se hace de que no se está respetando la sustitución patronal, pues hay que decir que esta no es una posición del gobierno federal, simplemente es una aplicación estricta de la ley, de la jurisprudencia, y que precisamente el 30 de agosto del 2010 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ya se refirió al tema, ya dijo que no había sustitución patronal porque no se actualizaban los supuestos de la ley. Contra esa resolución de la Junta Federal se fueron al amparo, está en un colegiado, está listado precisamente para este próximo jueves resolver el tribunal colegiado competente sobre este tema de la sustitución patronal, pero digamos, no es que hubiera habido una negativa unilateral del gobierno federal al respecto. Segundo, en cuanto a dos compromisos que se asumieron, me tocó estar presente en esa reunión del 13 de septiembre del año pasado. Hay dos compromisos, uno de reinserción laboral y otro de revisar y en su caso agilizar el tema de la liberación de los compañeros que están presos. Primero, en cuanto a reinserción laboral, la verdad es que sí hubo una serie de propuestas en todo este tiempo para efectos de que pudieran encontrar trabajo. De hecho, se les ofreció que 12 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que acumulan el 95% del gasto para efectos de gasto público, digamos, estarían comprometiendo contratos por alrededor de 23,000 millones de pesos a favor de MIPYMES, de micro, pequeñas y medianas empresas, con la obligación de contratar a personal de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. No fue aceptado por el personal del ESME, por la dirigencia del ESME. No es que no hubiera habido propuestas, no fueron aceptadas por el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en cuanto a la liberación o no de las personas que están sujetas a un proceso penal por los hechos acaecidos el 11 de abril del año pasado, es que están acusados y están siendo procesados en el Poder Judicial de la Federación por los delitos de motín, robo, daño en propiedad ajena, lesiones cometidos en pandilla. Entonces, en ese sentido, no está tampoco en manos del gobierno federal la liberación de estas personas que están siendo sujetas a proceso. Y bueno, quiero destacar, digamos, dentro de este orden de ideas, que los derechos contractuales de los jubilados de ninguna manera se están viendo afectados por determinación del gobierno federal y particularmente del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. ¿A qué me refiero? Hasta antes del decreto de extinción, que por cierto fue avalado por unanimidad del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la legalidad y constitucionalidad de ese decreto de extinción, se dice en el decreto que los derechos de todo el personal jubilado quedan perfectamente a salvo y que es obligación del gobierno de la República pagar las pensiones, mismas que están ya siendo actualizadas conforme a la inflación. Es más, ahora los jubilados cobran su pensión vía electrónica, no se les cobra comisión bancaria, no les cobra el pagador que antes lo hacía en efectivo por hacerles el favor de pagarles, y hoy sí tienen garantizados sus derechos, no como antes. Más aún, no se puede decir que se está violando derecho contractual a alguno de los jubilados porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes no retiene las cuotas sindicales del personal jubilado. ¿Con qué fundamento legal se exige al SAE retener cuotas para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas? Es decir, no podemos hablar de un derecho adquirido porque no es una relación laboral entre el SAE y los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y bueno, y yo entiendo finalmente que la preocupación, porque es el tercer año consecutivo que nos pasa. El primer año fue una huelga de hambre, el segundo año también fue un plantón que se levantó gracias a estos acuerdos del 13 de septiembre. Y ya encontraron el caminito los del ESME,
Ya saben que si se plantan en el Zócalo con la venia y con la anuencia del gobierno del Distrito Federal, de alguna manera van a llegar los favores que están pidiendo, que están exigiendo, como un auténtico chantaje. Y entonces habrá que liberar la plaza del Zócalo para que todo el mundo esté contento. Eso les pasa por andar haciendo ese tipo de alianzas con este tipo de organizaciones. Eso le pasa al gobierno del Distrito Federal por andarse aliando con estos grupos. Eso les pasa por andar coqueteando con ellos y luego no saben qué hacer con ellos. Así que yo sí defiendo la legalidad, la constitucionalidad del decreto de extinción y las acciones del gobierno federal porque fui parte de ello, ¿sí? Pero por otro lado, también estoy a favor, aunque sea parcialmente, pero que se reinstale cuanto antes esa mesa de negociación y de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Y si nosotros como Senado de la República podemos contribuir a que haya una salida, a que consigan trabajo, a que haya buenos aportes para los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, estaremos encantados de la vida. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Para hablar sobre el mismo tema se concede el uso de la tribuna al senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en pro de la proposición. Se le concede la tribuna hasta por 5 minutos. Señor presidente. Adelante, senador. Difícilmente podemos oír declaraciones más cínicas en este Senado de la República. El tema que se está tratando, es la secuencia de un golpe de Estado que dio Felipe Calderón en contra de un sindicato, por ser un sindicato nacionalista, opuesto abiertamente a la privatización del sector eléctrico en contra de la Constitución de la República. Un golpe de Estado, digo yo, porque al serle el esme molesto al presidente Calderón, usó al ejército, a la policía, para asaltar una institución pública, sacar a los trabajadores a punta de bayoneta y dejar sin empleo a 44,000 familias de mexicanos. 44,000 familias fueron sacadas porque no les convenía la postura nacionalista del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país. Hay presos políticos y aquí se les acusa de haberse asociado para defender sus derechos. Los miembros del Sindicato de Electricistas han salido a la calle a defender sus derechos y fueron perseguidos por la policía, fueron golpeados y los han metido a la cárcel desde hace ya muchos meses y el Poder Judicial no avanza. Y ahora se quitan el problema y dicen, es que es el Poder Judicial, no somos nosotros. Ahí están los presos políticos. Aquí es cómico escuchar que se les ofreció trabajo, que se les iba a resolver su problema a los 44,000 desplazados, utilizando, creo que hablaban aquí de 23,000 millones de pesos. Pues no, que no se puede usar del presupuesto para cambiarlo de destino, no lo acaban de decir hace un momento, para no salvar a los campesinos hambrientos de nuestro país. Sacaron 23,000 millones de pesos, ¿saben para qué? Para chantajear y abusar del hambre de los trabajadores que tenían que mantener a sus familias, para darles una pitanza para que fueran aceptando su retiro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, no solamente lanzan a la calle a 44,000 familias para servir a intereses extranjeros, porque han estado entregando la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras con un costo absurdo, sino que además los tratan de comprar a los trabajadores que tienen preocupaciones familiares con dinero que no estaba presupuestado. Aquí se hablaba de que no se puede tocar lo no presupuestado. Todo ese dinero es dinero ilegal
que usaron para comprar a los trabajadores llevados a la miseria con todo y sus familias. Lo que se ha tratado de hacer es, por la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha luchado en todos los frentes, que ha tenido defensas legales y en la calle también, como tienen derecho los mexicanos a defender sus derechos, ¿verdad?, han subsistido a la violencia del Estado, a la violencia del Ejecutivo, al uso del Ejército para perseguir a trabajadores y de las policías, y se mantiene vivo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Los sometieron a un conflicto por manipulaciones del gobierno de la República, impulsando a un miembro del sindicato para que disputara la titularidad del contrato. Una villanía más. Y luego se pusieron en la defensa de esa posición, manipulando a la Junta de Conciliación y Arbitraje para no darle toma de nota. Otra villanía más que ya la Suprema Corte negó y obligó en el caso de del sindicato minero a que eso de la toma de nota es una actitud inconstitucional del gobierno de la República, que utiliza a las juntas para no reconocer sindicatos cuando se les da la gana. Así lo hicieron con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Qué es lo que ha habido? Ha habido un sindicato nacionalista, un sindicato que defiende la electricidad que es del pueblo de México y no de las empresas extranjeras o de funcionarios del Partido Acción Nacional que se quedaron con los despojos de la posibilidad de obtener negocios con la fibra de óptica, que ya se embuchacaron, ¿ya? Y ahora, después de una serie de mentiras que los han llevado a negociaciones una y otra vez, ahí está firmado el compromiso del gobierno de la República de buscar una solución, pero no de conseguirles unas chambas para que solicito al senador concluya su participación. Termino. Para que vendan hot dogs o subsistan de milagro o de gracia del gobierno, sino para que se reinstale una compañía que regule la electricidad en la zona más importante del país y no se la entreguen más a intereses extranjeros. Está firmado en la Secretaría de Gobernación y una y otra vez se hacen guajes, ya se van, y por eso quieren que el tiempo pase. Nada más que no va a pasar nunca, La defensa de la electricidad y del petróleo de México por sindicatos valientes, eso sí, porque hay otros que no lo son, sindicatos patriotas, va a seguir cuando se vayan una y otra vez cada año en defensa de la soberanía nacional. Qué cinismo hemos oído esta tarde. Muchas gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la tribuna al senador Armando Ríos Peter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Adelante. A mí me apena mucho, compañeros y compañeras senadoras, el tono del planteamiento del compañero senador del PAN. Primero que nada, porque el punto de acuerdo que aquí se ha comentado durante todo el día de hoy es un punto que exhibe de lo que se trata: ser senador, ser representante en un cuerpo colegiado como este. Jamás negarse al diálogo, construir los puentes de trabajo que garanticen precisamente que una visión colectiva se pueda, tender puentes, lograr entendimientos y garantizar que los problemas que se enfrentan puedan tener soluciones. Y lo digo con toda puntualidad, senador Lozano, porque su participación deja clara la actitud que imperó durante este sexenio que termina, y especialmente en la relación laboral en la cual usted, cuando fue titular,
dejó claro y evidente que son solamente sus puntos de vista, son solamente sus argumentos, son solamente las visiones de la realidad que usted tiene y que tal vez muchas veces ni siquiera comparten sus compañeros de bancada, las únicas que pueden ser escuchadas. Y lo digo porque yo soy parte firmante de este acuerdo político que celebró en la Secretaría de Gobernación con el hoy difunto Blake Mora, exsecretario de Gobernación, quien debo recordar que tenía interés precisamente en tender puentes de diálogo. Y recuerdo que en el cuarto de al lado, secretario, usted difícilmente, senador, secretario entonces, difícilmente se pudo acercar porque carecía de cualquier tipo de puente con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Valiente representación que hoy vuelve a recordar solamente una visión de la realidad cuando casi 21,000 personas siguen sin que tengan respuesta, y el planteamiento que estamos haciendo el día de hoy es hacer política, es garantizar que algo que no se ha resuelto y que significa que 21,000 familias hoy se mantengan sin empleo, sin ingresos, no puedan encontrar en este cuerpo colegiado una respuesta de la política, sino que lo que encuentren nuevamente sea el mismo caminito, la misma forma de entender la solución de los temas nacionales. Y le recuerdo, senador, en este documento, en donde está la firma de un servidor, en donde está la firma, el calce de secretarios de Estado, el compromiso era que se iba a atender el problema. Me tocó escucharle a usted que había 23,000 millones de pesos para resolver la problemática del empleo de los compañeros del SME. Enhorabuena que los hubiera habido. Me tocó porque el documento dice que será en noviembre del 2011 cuando se tenga que resolver este tema, este problema. ¿Por qué lo planteamos así? Porque se entendía que las fuerzas políticas que firmamos este documento íbamos a garantizar que en el presupuesto de egresos de la Federación no hubiera 23,000 millones de pesos, hubiera 2,500 millones de pesos para darle empleo a esas 21,000 familias que hoy siguen con ese problema. Yo les quiero decir, compañeros y compañeras, especialmente a los compañeros senadores y senadoras del Partido Acción Nacional, este es un punto que nos debe de permitir reencontrar acciones para hacer política. No caer en las mismas visiones unilaterales que nos han impedido darle respuesta a la gente, darle respuesta a familias que hoy tienen una situación en la que no tienen trabajo. La propuesta es clara y es puntual y me permito repetirla para que no caer en una discusión leguleya que poco permita llegar a un punto crucial que es poder acordar este tema. El Senado de la República exhorta al gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre del 2011. Primer punto. Y el segundo, y con eso termino, señor presidente. El Senado de la República, a través de su mesa directiva, convoca la integración de una comisión plural que aborde la problemática en la prestación del servicio público de energía eléctrica, particularmente en lo relacionado con las concesiones a empresas privadas, a las altas tarifas de su cobro y a las constantes fallas de suministro, que no solamente está aquí, me lo comentan día con día, porque la Comisión Federal de Electricidad no está cumpliendo con lo que se planteó cuando se hizo lo que se hizo con el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, senador Ríos Peter. ¿Con qué objeto, senador Lozano? Señor presidente, para alusiones personales, obviamente, y para rectificación de hechos. Tiene usted el uso de la tribuna hasta 5 minutos para rectificación de hechos. Muy bien. A ver, senador Bartlett. Esto no fue un golpe de Estado.
fue un decreto de extinción de un organismo público descentralizado con base en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, avalado y acreditado como tal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en pleno por unanimidad. ¿Cuáles fueron las razones? El interés general, la economía nacional, como lo dice la propia ley. Costaba 42,000 millones de pesos al año Luz y Fuerza del Centro. 42,000 millones de pesos, para que mejor me entiendan, es dos veces el presupuesto total anual de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para prestar un servicio deficiente, para seguir creciendo su nómina, porque la lógica del contrato colectivo era que conforme había aumento en la demanda, aumentaban las plazas. Y no podía haber vacantes. Y adivinen quién se encargaba de distribuir esas vacantes y cómo. La energía que suministraba Luz y Fuerza del Centro era energía que le compraba casi en su totalidad a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Pero qué creen? Perdía la tercera parte por corrupción y por ineficiencias, por diablitos y por diablotes. Esa era Luz y Fuerza del Centro. No fueron presos políticos, no son presos políticos. Y la policía, por cierto, que los aprendió aquel 11 de abril, fue la policía del gobierno del Distrito Federal. Y los está procesando el Poder Judicial, no el gobierno federal. La verdad es que desde 1985 se había advertido de la necesidad de extinguir Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué fue lo que pasó? Ya estaba listo el gobierno en turno. Había un secretario de Gobernación, por aquí presente, que sabía que estaban prestos a hacerlo, ¿y saben cuándo? El día de la Guadalupana, para hablar de madruguetes. ¿Sí? Y no lo hicieron porque se atravesó el sismo del 19 de septiembre de 1985. Pero bueno, la liquidación de los trabajadores, en primer lugar, tuvo como base y como fundamento el decreto de presupuesto de egresos de la Federación, artículo 4 transitorio, para efectos incluso del pago de los bonos adicionales. Tenía perfecto fundamento legal y una perfecta partida al respecto. Pero segundo, debo decirles que es la liquidación más generosa, la más generosa en la historia del país para una extinción o liquidación de una paraestatal. Es más, el comodato, que se ha comentado aquí, que se ha cuestionado aquí, el comodato es una figura natural que, porque el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes tiene que encargarse por ley de la liquidación de los activos y del proceso como tal, siempre y cuando no estén afectos al servicio público. Como lo están, se le encarga como administrador a la Comisión Federal de Electricidad y se le dan en comodato por este periodo del que estamos hablando, ¿sí?, precisamente para que continúe como continuó la prestación del servicio público de energía eléctrica después del 11 de octubre del 2009. Lo que en el fondo, cuando nos dicen que por qué no le descuenta el SAI las cuotas a los jubilados para entregárselas al Sindicato Mexicano de Electricistas, es porque si los jubilados le quieren entregar sus cuotas al Sindicato Mexicano de Electricistas, que lo hagan voluntariamente y por su propio pie, y que no lo retenga una autoridad que no está facultada para ello. Lo que les quiere es más dinero, lo que les quiere es seguir sangrando ahora a los jubilados. Y hoy nos vienen a exigir que se obligue al SAI hacer ese descuento que no tiene fundamento legal. Cuando hablaba yo de los 23,000 millones de pesos, es el gasto total en micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrían como condición diversas acciones y diversas construcciones, instalación, prestación de servicios, contratar extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro. No quisieron, el ESME no quiso. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es o que sean todos recontratados y llevar al sindicato, a la Comisión Federal de Electricidad, y entonces contaminar ese organismo público descentralizado, o con la esperanza, como los engañaron, diciéndoles, primero desde la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, y luego un candidato a la presidencia, que les iba a crear, que iba a renacer Luz y Fuerza del Centro, y que todos iban a ser recontratados. Eso sí es engañar a la gente para que vean. ¿Sí? Bueno, y finalmente quiero decir que la Auditoría Superior de la Federación, en su informe del 16 de febrero del 2011, avaló completamente la actuación de todas y cada una de las dependencias involucradas en el proceso de extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Yo termino como inicié hace un momento.
Estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación y ese diálogo. No nos estamos oponiendo al diálogo. Aquí estamos para hacer política, pero también estamos para decir verdades y para sostener la legalidad, ¿sí? Y un presidente de la República como Felipe Calderón, que es el primero en años que se atrevió a extinguir un organismo deficiente, ineficiente y corrupto. Y todos se fueron a su casa, no solamente los trabajadores, todos los directivos, empezando por el director general. De tal manera que, insisto y termino, nosotros estamos a favor de que se reinstale esa mesa de negociación, pero no podemos estar a favor del otro punto de acuerdo que se está solicitando. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador Lozano. Para rectificación de hechos, tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el senador Manuel Bartlett. Por aquí se mencionó a un secretario de Gobernación que andaba por aquí, supongo que fui yo, pero también se puede mencionar a un exsecretario de Trabajo que anda por aquí. Y si mencionamos a ese secretario del Trabajo que anda por aquí, que hace uso de una serie de artificios leguleyos, vamos a analizar su historia. Es, y se lo decía yo hace tiempo, el peor secretario del Trabajo que ha tenido este país, porque se convirtió en el brazo armado de Calderón para perseguir a los sindicatos de este país. Tenemos la historia, Tenemos la historia, el sindicato de mineros lo tiene demandado penalmente, el SME lo tiene demandado penalmente. Su historia mexicana de aviación es una vergüenza del país, manipulando a las juntas de conciliación y arbitraje y colaborando en lo que fue un golpe de Estado de Felipe Calderón, y que se lo vamos a decir siempre. Se cree que el golpe de Estado es nada más cuando las fuerzas militares toman el poder. No. Hay un golpe de Estado, y esa es la literatura. Hay un golpe de Estado cuando un hombre público o un presidente utiliza los instrumentos del Estado para violar la Constitución y las leyes de su país. Ese es un golpe de Estado. Como lo hicieron con las bayonetas y con soldados vestidos de policías para correr y sacar a trabajadores que no hacían más que darle electricidad a la zona más complicada de este país. Son trabajadores especializados. ¿Y saben lo que han hecho para sustituirlos? Contratos privados. Por esos 23,000 millones tan escrupulosos que son en respetar el presupuesto y las asignaciones, que es otro tema que discutiremos, ¿verdad? Que sacaron dinero para comprarlos, insisto, como lo hicieron para comprar a los pobres, para estas gentes que tenían que alimentar a su familia, aceptaran dejar el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es una canallada imperdonable. Y claro que son presos políticos los que están ya hace años metidos en la cárcel, jóvenes trabajadores con familias abandonadas, que los tienen ahí porque oyeron la retahíla de cosas en ese lenguaje derechista que acostumbra el señor secretario que anda por ahí, el lenguaje que no les permitirían contaminar al sistema eléctrico mexicano, que está ya dominado por españoles y por empresas francesas y de todos países a un costo brutal de la energía eléctrica, y que además les han permitido hacer otro negocio. Eso sí, ¿dónde está en el presupuesto el derecho? Lo que los trabajadores del SME realizaban con eficiencia, lo hacen hoy contratistas con pinches de algunos de por allá, que ni siquiera saben cómo funciona el sistema y a cada rato lo están explotando. ¿De dónde salió ese dinero? Un negocio más, contratos a empresas privadas, es una canallada tras otra. Finalmente, otra canallada más. Van a la Secretaría de Gobernación y les prometen lo más elemental. ¿Saben qué es?
devolverles su trabajo para que funcione la electricidad en este país, que es crear una empresa nacional, que tal vez eso no les guste a aquellos derechistas que andan por ahí, una empresa nacional, eficiente. Eso es lo que tiene que ser, que les devuelvan el trabajo, no que les den, repito, como los tienen en la Sierra Norte de Puebla, a donde algún secretario de Trabajo no podía ir en estos últimos días, ¿verdad? Porque tampoco lo recibían, tampoco por ahí. Entonces, señores, permítame, orador. Permítame, senador. ¿Sí? Dígame, senador, ¿con qué objeto? Sí, cómo no. Senador, adelante. ¿Me puede decir el senador cuál es su definición de eficiencia, por favor? Adelante, senador. Bueno, mira, es que me vas a repetir que era un mal sindicato, pero es otra mentira. Ustedes lo que necesitan es informarse. Bien, dicen que era la electricidad más cara. ¿Saben quién fija el precio de la electricidad? La Secretaría de Hacienda. No la fija la institución. Obviamente, como aquí se decía, le compra la electricidad a la CFE, una parte importante. ¿Por qué? Porque no la dejan, como es un sindicato nacionalista, no la dejan generar electricidad. Entonces lo acusan de ineficiente. ¿Quién fija los precios de la compra de la electricidad a la CFE? La Secretaría de Hacienda. Por ahí hay algún secretario también que podría ser mencionado, pero no está en este momento. La mentira de la eficiencia es el pretexto y lo siguen también usando, ¿sabes para qué? Para privatizar Pemex. Porque ese es el objetivo, vamos al fondo. El objetivo es entregar la energía a los intereses extranjeros, eso es todo, ¿verdad? Y Felipe Calderón y sus instrumentos del golpeteo lo que han hecho es ayudarlo. El 40 y tantos % de la electricidad en este país se genera ya por empresas extranjeras. Permítame, señor senador. Son muy eficientes, ¿verdad? Permítame. El tema es la soberanía nacional, señores, Permítame, y la vamos senador. a seguir defendiendo siempre. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador? Sí, sonido, senador. Gracias. Para rectificación de hecho, señor vicepresidente. Con todo gusto. Tiene antes la palabra el senador Arturo Zamora para presentar una propuesta de modificación al punto presentado. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la Asamblea para compartir con ustedes que en efecto el Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo de entrada en el diálogo, en las mesas de negociación, en los acuerdos, y quiero compartir con ustedes que hemos acordado los diversos grupos parlamentarios hacerle modificaciones al punto de acuerdo que originalmente presentó el señor senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, que por supuesto se cuenta con la anuencia de él, se cuenta también con la suscripción en este documento de los señores coordinadores Miguel Barbosa, del coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, senador Emilio Gamboa, de la vicecoordinadora también del PRD, Dolores Padierna, se tiene la suscripción también de los compañeros integrantes del Partido Verde Ecologista. Con el fin de dar cauce precisamente a que se restablezca la mesa de diálogo que se había iniciado a partir de la minuta elaborada el 13 de septiembre del año 2011 y toda vez que han estado interrumpidos los procesos de negociación y de acuerdo, nos parece importante plantear, para que haya coincidencia de todos los que están en esta asamblea, el siguiente modificación al punto de acuerdo presentado originalmente por el señor senador Alejandro de Jesús Encinas. El punto de acuerdo sería: el Senado de la República
exhorta al Gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano Electricista y la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos que se están planteando en la mesa de negociación que también inició el día 13 de septiembre de 2011. No debo omitir que también a esto, ya lo dijo el senador Lozano, también el Partido Acción Nacional está de acuerdo en la reanudación de la mesa de diálogo y en el documento se cuenta también con la firma del señor senador vicecoordinador Héctor Larios. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Tenemos solicitudes diversas. Solo recuerdo a esta asamblea que el propósito es promover el debate de los temas de interés nacional. Hemos rebasado ya las 4 horas de sesión que nos marca el reglamento. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir dando la palabra, solo les pido consideración en esto. Ha solicitado la palabra para rectificación de hechos el senador Ernesto Cordero, desde su escaño. Sonido a la... Senadora Calderón, gracias. Gracias, señor vicepresidente. Mire, a efecto de no alargar más esto y que ya estamos llegando a un acuerdo, declino mi participación. Me parece que para explicar conceptos básicos de economía, pues nos va a sobrar tiempo en estos 6 años. Gracias. Sí. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Preciado para rectificación de hechos, desde su escaño. Presidente, yo no quiero alargar la sesión, pero sí es importante aclarar ciertos términos que se han imputado y que se han señalado ahí en tribuna. Por ejemplo, se habla de golpe de Estado. Fue un golpe de Estado el que se haya intervenido en la empresa Luz y Fuerza del Centro, que era por demás ineficiente. Pero hay que ver lo que es golpe de Estado, y con todo el respeto al orador que lo mencionó. Golpe del Estado es cuando se utiliza el ejército o la fuerza pública para imponer a un nuevo presidente, aun cuando no haya ganado las elecciones legítimamente. Golpe de Estado como el que se da en 1988, cuando el ejército interviene en la Cámara de Diputados para imponer al entonces candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari. Golpe de Estado se da cuando quien debe llevar a cabo un proceso de equidad y legítimo, en ese entonces secretario de Gobernación, que efectivamente aquí está presente, legítimo que le robaran la elección a Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, y qué lamentable que con esa acción hoy vea compañeros de esa lucha histórica de Cuauhtémoc Cárdenas aplaudiendo las mentiras que se dicen aquí al frente. Privatización de Comisión Federal de Electricidad. No, amigos, privatización de Teléfonos de México, privatización de Ferrocarriles Nacionales, privatización de las carreteras de este país que cada día tiene que pagar más. ¿Y quién estaba al frente de ese gobierno? Pues aquel presidente que gracias al lavado de las boletas electorales en el campo militar número 1 y avalados por el secretario de entonces de Gobernación aquí presente, Carlos Salinas de Gortari, con la privatización de los bancos, la privatización de Teléfonos de México, la privatización de las carreteras, la privatización de Ferrocarriles Nacionales, esa sí es privatización, y esas muchas se entregaron a extranjeros. Qué lamentable, y dijera mi compañero, qué cinismo. Gracias, senador. Por alusiones solicita y se le concede el uso de la palabra al senador senador Bartlett, permítame un momento. Antes, el senador Lozano había solicitado la palabra. Disculpe. Sí, adelante, senador. Señor presidente, obviamente por alusiones personales.
Solicito la palabra para alusiones personales. Tiene el uso de la tribuna por alusiones. Adelante. Senador Zamora, ¿con qué objetivo? El sonido al escaño del senador. Adelante, senador Zamora. Señor presidente, para compartir con usted, la mesa directiva y la asamblea, muy respetuosamente, que he hecho una propuesta cuando hice uso de la palabra. Yo quisiera solicitarles muy amablemente se vote la propuesta que se hizo y después, si hay temas de debate con posterioridad, que se pase a ello porque estamos alterando el curso del proceso legislativo en este punto. Sí, senador. Vamos a dar la oportunidad a estas últimas dos peticiones que nos hicieron y pasamos a votación. Con su permiso, señor presidente. Mire, nuevamente, nada más, una de fondo y una de forma. La de fondo. Lo que ocurrió con Luz y Fuerza del Centro fue una extinción vía decreto presidencial con fundamento en el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. No se le puede llamar golpe de Estado a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló legal y constitucionalmente como una extinción de una entidad paraestatal, particularmente un organismo público descentralizado. La de forma, viniendo de usted el juicio de que yo soy el peor secretario del Trabajo de la historia, déjeme decirle que para mí es todo un halago. Muchas gracias. Bien, adelante, senador Bartlett, tiene usted el uso de la tribuna. Perdonen ustedes, compañeros los legisladores, pero esto se está poniendo muy bueno. Por aquí alguien me dijo que el golpe de Estado es cuando el ejército toma el poder. No es cierto. Le voy a mandar libros para que se actualice. El golpe de Estado es cuando el jefe de Estado o funcionarios de Estado utilizan los instrumentos del Estado para violar la Constitución. Ese es un golpe de Estado. Simplemente es ciencia política, mi querido Leo. Dice usted que privatizaciones son todas las de Salinas. Claro, pero eso no quita que estas también. La Constitución de la República establece claramente que la generación, distribución de energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Ya se le entregaron a todos los extranjeros. Violando la Constitución, el 40 y tantos % de la energía eléctrica la están generando extranjeros. Violando la Constitución, autorizados por gobiernos enemigos del nacionalismo mexicano. Cuando dijo usted que golpe de Estado era haber impuesto a alguien en la presidencia de la República, creí que se iba usted a referir a Peña Nieto, no que se iba usted a ir hasta las calendas griegas, ¿verdad? Porque ese es el último evento en el que ustedes participaron denunciando Monex y todo eso y luego se echaron para atrás, y luego se echó para atrás el PAN. Miren, a mí siempre me recuerdan algunas cosas. Afortunadamente, una o dos, jamás me ha acusado nadie de corrupto, Jamás nadie me ha acusado de violar mis responsabilidades. He sido buen secretario de Gobernación, secretario de Educación, luego platicaremos ese tema, gobernador del Estado de Puebla y senador de la República. Le digo una cosa, Salinas de Gortari, yo los veo que hay muchos jóvenes aquí que no conocen la historia. Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la República por un fallo de la Cámara de Diputados, erigida en colegio electoral. Tal vez no llegan a esa historia pasada ya. Quien calificó la elección de Salinas de Gortari fue el colegio electoral. ¿Y sabe quién lo apoyó? El PAN. El PAN se puso de acuerdo con Salinas, ¿verdad? Le pidió que le diera unos cuantos estados, ¿verdad?, que le ayudara en concertaciones y que llevara
reformas viejas peticiones del Partido Acción Nacional, la cuestión de la iglesia, toda una serie de peticiones, y Salinas aceptó. Y entonces la iniciativa privada, y se los cuento porque tiene mucho que ver con lo de hoy, con lo que está pasando. La iniciativa privada llamó al PAN y les dijo: oigan, ¿no se pueden sumar ustedes a Cuauhtémoc Cárdenas? Mencionado aquí, nuevos defensores de Cuauhtémoc Cárdenas en la derecha mexicana se van a enojar, Le dijeron la IP, estos barbudos y personajes del dinero, que por eso creí yo que se iban a referir al dinero en las elecciones pasadas. No, le dijeron al PAN: oigan, ustedes están locos, si echan abajo la elección de Salinas, va a quedar Cuauhtémoc Cárdenas, y nosotros estamos más contentos con Salinas que con Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces cállense, por favor. Y se callaron. Y no votaron en contra de la calificación de la elección de Salinas de Gortari en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Quienes fueron los participantes en ese fraude electoral fue el Partido Acción Nacional, asociado desde entonces con Salinas, gobernó con Salinas, y luego una facción del PRI, ese PRI que yo rechazo definitivamente, ha gobernado con los dos presidentes panistas. Fíjense, qué bueno que me dio oportunidad de recordar el origen del contubernio entre el Partido Acción Nacional y el PRI. Ahora les digo una cosa, honestamente, no lo repitan. Ya vieron lo que pasó. Asociados así, ya se fueron al tercer lugar, No lo vuelvan a hacer. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Encinas, ¿con qué objeto? Ya se ha construido una base de acuerdo para reducir la propuesta, fundamentalmente al primer numeral, para la convocatoria del exhorto a que se reinstale la mesa de negociación. Solamente precisar que este debate no concluye. Si hubiéramos pedido una comisión especial plural, pues lo cierto es que tendrá que trasladarse a la Comisión de Energía y a otras áreas ahora que se instalen las comisiones ordinarias, donde discutiremos desde el problema de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, cómo los 42,000 millones de pesos no eran para el sindicato, sino para subsidiar las tarifas de los usuarios que hoy ven incrementados sus cuotas de manera muy significativa, para revisar la figura de comodato que se extinguirá en el mes de octubre y que suplanta la figura de patrón sustituto, y para revisar el avance de estas negociaciones. Yo por eso considero que debemos de proceder a la votación y estaremos atentos a la negociación en la Secretaría de Gobernación. Gracias, señor senador. En efecto, y para Economía, solicito a la Secretaría de lectura a la propuesta del senador Arturo Zamora, si es de aceptarse. Único. El Senado de la República exhorta al Gobierno federal y demás autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre del 2011. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada la propuesta, señor presidente. Túrnese. Comuníquese. Gracias. Compañeras senadoras y senadores, informa usted que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se concede el uso de la palabra a la senadora Claudia Pavlovich Arellano, a nombre propio y de los diversos senadores, para presentar punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberar de manera urgente las participaciones fiscales federales a gobiernos municipales y para que instrumente un plan de contingencia de apoyo de energía eléctrica en favor de gobiernos municipales.
Con el permiso de la mesa directiva. Los suscritos senadores y senadoras de la República del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción segunda y 276, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere de manera urgente las participaciones fiscales federales a gobiernos municipales y para que a través de la Comisión Federal de Electricidad se instrumente un plan de contingencia de energía eléctrica en favor de gobiernos municipales para que se instruya el cese de cortes de energía eléctrica a los mismos al tenor de las siguientes consideraciones. Los recursos que transfiere la Federación a los municipios son de vital importancia, no solo para la conformación de las haciendas municipales. Representan hoy en día la principal fuente de desarrollo de recursos con la que cuentan para financiar su desarrollo. En el país existen 2.440 municipios y más de 2.000 se encuentran en crisis financiera, endeudados y con parálisis de servicios y áreas administrativas. En conjunto, los municipios adeudan 31.788 millones de pesos, 15.382 millones a la banca comercial, 15.955 millones a la desarrollo y 210 millones en emisiones bursátiles, de acuerdo con un informe de esta Cámara de Senadores. Los gobiernos estatales están entrando al auxilio de municipios con problemas financieros derivados de adeudos en los pagos de derecho de alumbrado público, DAP. Lo que aún es peor, están entrando para garantizar que no se ponga en riesgo los servicios públicos básicos para la ciudadanía, como en Guanajuato, donde el gobierno estatal le ofreció 700,000 pesos al gobierno municipal de Yuriria, razón por la cual no se han cerrado las oficinas municipales. No tienen recursos para cubrir la nómina y ya han despedido a 100 empleados para afrontar la crisis. Aún cuando es menester que esta soberanía analice a fondo, en el contexto de la reforma hacendaria, las potestades tributarias de los 3 niveles de gobierno, es necesario velar por la salud de las finanzas de los municipios en una responsabilidad del Ejecutivo Federal que no debe pasarse por alto en este momento en que los alcaldes requieren del aliento federal en una situación en la que están en juego los servicios públicos e incluso la salud de la población. Las crisis financieras en los ayuntamientos del país están empujando a los gobiernos locales a cerrar oficinas de manera temporal o a otorgar vacaciones obligatorias a burócratas, así como a dejar de pagar servicios como agua o luz o vender incluso edificios. Se presentan casos como el de Mulegé, Baja California Sur, donde el ayuntamiento ha puesto en venta edificios y espera obtener recursos para pagar salarios a los 1.500 empleados que tiene. Sumado a esto, debemos considerar que al quedarse los municipios sin energía eléctrica, indudablemente se acrecenta un ambiente propicio para aumentar la inseguridad y la violencia. Por todo el país es común constatar municipios que se encuentran en situaciones similares. En Oranguerícuaro, Michoacán, se cerraron las oficinas entre el 16 y el 31 de julio de este año por falta de recursos. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la falta de dinero para comprar combustible ha obligado a disminuir los patrullajes policiales. En el municipio de La Colorada, Sonora, están a punto de quedarse sin energía eléctrica. La deuda asciende a 183,000 pesos y no tienen cómo pagarla. Esto sin hablar de lo injusto y arbitrario que son los recibos que llegan a los domicilios de millones y millones de mexicanos que tienen que decidir entre pagar la luz o comer. Ese es un tema que habremos de comentar y profundizar en el futuro. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea de la Cámara de Senadores de la 62ª Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente
punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere de manera inmediata las participaciones fiscales a los gobiernos para que puedan hacer frente a sus diferentes compromisos. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Federal de Electricidad, presente un plan de contingencia de pago de energía eléctrica a favor de los gobiernos municipales que así lo soliciten y para que gire instrucciones al titular de la Secretaría de Energía en su carácter de presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, ordene el cese a los cortes de la energía. Es cuanto, presidente. Gracias. Sonido en el escaño del senador Fayad. Gracias, presidente. Con el objeto de preguntarle a la ponente si me permite suscribir junto con ella y los demás compañeros este importante tema. Gracias, senador Fayad. Preguntaría de manera económica si las manos levantadas son para suscribir el punto de acuerdo. Muchas gracias, compañeros. Le pido a la Secretaría que tome nota de la suscripción del punto de acuerdo. Gracias, senadora. Gracias, compañeros. Compañeros del PRD, compañeros del Verde, muchísimas gracias. Compañeros del PAN, gracias. Y por supuesto de mi grupo. Gracias. ¿Cuánto? Gracias, senadora. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene ahora la palabra la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar punto de acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de 5 presos de origen cubano detenidos en los Estados Unidos de América. Gracias, presidente, legisladoras, legisladores. Someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la necesaria demanda de liberación de 5 presos de origen cubano detenidos en Estados Unidos al tenor de las siguientes consideraciones: que la libertad es un derecho inalienable, así está estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y señala expresamente que a ningún ser humano se le puede conculcar su derecho a la libertad por raza, credo, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En suma, como seres humanos, todas y todos tenemos derecho a la vida y a la libertad. Que durante más de 13 años, 5 valientes cubanos han sufrido una injusta prisión en las cárceles de Estados Unidos de América por defender a su país del terrorismo patrocinado por los grupos extremistas y anticubanos que radican esencialmente en Miami y que gozan de total impunidad y protección por parte de las sucesivas administraciones estadounidenses. Que dicha situación ha motivado un respaldo internacional demandando su inmediata liberación a través de cientos de comités de solidaridad existentes en todo el mundo. Entre estos, significativo ha sido el apoyo expreso de 10 premios Nobel, el Senado de México en pasadas legislaturas, la Asamblea Nacional de Panamá, Mary Robinson, presidenta de Irlanda, y la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor, entre otros. Que a dicha demanda se han sumado cientos de legisladores en todo el mundo, destacando 75 miembros del Parlamento Europeo, incluyendo 2 expresidentes y 3 vicepresidentes de ese órgano legislativo, así como numerosas asociaciones de abogados de derechos humanos de distintos países en Europa, en Asia, en América Latina, personalidades internacionales y organizaciones legales y académicas de los Estados Unidos.
que en este sentido, en marzo de 2009, fueron presentados ante la Corte Suprema de Estados Unidos un total de 12 documentos de amigos de la Corte en apoyo a la petición presentada por la defensa de los 5 cubanos para que la Corte reexaminara este caso. El Senado en México, en pleno, y la Asamblea Nacional de Panamá estuvieron entre quienes suscribieron dichos documentos, que a nivel parlamentario se han realizado un sinnúmero de acciones, figurando el Parlamento Europeo, la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano, la Asamblea Parlamentaria de la Unión Europea, la Conferencia Parlamentaria de las Américas, el Parlamento Centroamericano, el Parlamento del Mercosur, el Parlamento Andino, el Parlamento Indígena, el Parlamento de Escocia, el Parlamento de Irlanda, la Duma de Estado de la Federación de Rusia, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, así como diputados y legisladores de Malí, de Suecia, de Canadá, Brasil, Venezuela, Bolivia, España, Panamá, Italia, Suiza, Paraguay, Chile, Namibia, Turquía, Perú, Chipre, República Dominicana, Jamaica y Nicaragua. El 13 de febrero del 2008 fue aprobado un punto de acuerdo por la Cámara de Diputados a favor de los 5 cubanos de referencia. Más aún, el 28 de septiembre del 2006, este honorable Senado de la República aprobó un punto de acuerdo pronunciándose porque se haga valer la opinión del Grupo de Trabajo sobre las detenciones arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y aún más, el 10 de julio del 2003, 300 legisladores y legisladoras mexicanas firmaron un documento expresando su preocupación por la detención arbitraria y el enjuiciamiento sumario plagado de irregularidades y vicios de que fueron objeto los 5 cubanos detenidos en Miami, Florida, que los 5 cubanos de referencia han sufrido una extensa condena en condiciones hostiles a su integridad psíquica y física, impensable en cualquier otra persona senadora, acusada de favor los de mismos concluir cargos. su participación, senadora, si es tan amable. Que la celebración de la 12ª reunión interparlamentaria México-Cuba, realizada en nuestro país en mayo del 2011, emitió la respectiva declaración en la cual asienta que ambas delegaciones, la de México y Cuba, reiteraron su compromiso con la paz e hicieron un llamado a la solución política de las controversias, y así como pidieron el rechazo al tráfico de armas y la violación al derecho internacional por la detención arbitraria de los 5 ciudadanos cubanos presos en las cárceles de Estados Unidos. Pongo a su consideración el siguiente punto de acuerdo. El Senado de la República hace un respetuoso llamado a las autoridades ejecutivas y judiciales de los Estados Unidos de América para que tomen en cuenta la opinión número 19/2005 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y el más reciente pronunciado por la rectora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela su apellido no lo sé pronunciar, según los cuales la detención de los 5 cubanos fue arbitraria y en su enjuiciamiento se ha realizado en contravención a las normas y principios esenciales del derecho internacional y el debido proceso. El Senado también hace un exhorto a las autoridades en Estados Unidos para que René González, sentenciado inocente, pueda viajar en breve a Cuba para reunirse con su familia, atendiendo una cuestión humanitaria y su propia seguridad física, así como para que las autoridades judiciales atiendan las solicitudes presentadas por los Senadora, le abogados pido que defensores concluya su presentación. de Gerardo Hernández Nordelo y de 5 cubanos en general. Muchas gracias. Gracias, senadora. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Enseguida se concede el uso de la palabra al senador Francisco Domínguez Servién del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver el recurso de revisión constitucional electoral que el Partido Acción Nacional promovió ante las irregularidades en el proceso de elección del Ayuntamiento de San Juan del Río, Querétaro. Con su permiso, presidente. El pasado 1 de julio del 2012, en el estado de Querétaro, se llevaron a cabo elecciones concurrentes para elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. En el municipio de San Juan del Río, la contienda electoral se centró entre los candidatos de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional que conformó la coalición Compromisos por Querétaro. Debe señalarse que ambos partidos, desde hace más de 20 años, contienden con una alta intensidad política. Los candidatos de ambos partidos expresaron sus propuestas y se generaron una contrarréplica, por lo tanto a nivel de la politización de los ciudadanos es alta y de amplia participación y férrea competencia. Durante la jornada electoral se presentaron prácticas antidemocráticas en San Juan del Río, como la coacción, la cooptación, la intimidación, la compra de votos, violencia física contra electores y representantes del PAN acreditados en las casillas, provocando indignación e inconformidad importante de un sector de la población de ese municipio de Querétaro. El PRI obtuvo un pírrico triunfo de apenas 691 votos al cierre del PREP emitido por el Instituto Electoral de Querétaro, que representó aproximadamente el 0.4% de ventaja. El candidato del PAN, Roberto Carlos Cabrera, una vez terminada la jornada electoral y ante las diversas irregularidades que se observaron, decidió impugnar los resultados de la elección de ayuntamiento debido a que hubo sustitución de funcionarios de casilla por servidores públicos, menores de edad fungieron como funcionarios de casillas, autoridades municipales fueron escrutadores de casillas, no se realizó el cómputo administrativo adecuadamente, no se permitió el conteo de las votos de las boletas inutilizadas, se encontraron aproximadamente 7,000 boletas de más en las calculadas para el día de la elección. De acuerdo con los dichos de los testigos, se dice que la existencia de las boletas apócrifas dentro de las boletas inutilizadas, pero por si esto fuera poco, no se tiene la certeza si todas estas irregularidades quedaron asentadas en las actas del cómputo distrital. Ante tales hechos, el Partido Acción Nacional en Querétaro presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, derivado de las irregularidades electorales suscritas el 1 de julio del 2012. El 30 de agosto del 2012, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro resolvió desechar el recurso interpuesto por el PAN por imprecedente y ratificó el triunfo del PRI en la elección municipal. Ante este lamentable hecho, nuestro partido presentó ante la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el juicio de revisión constitucional electoral derivado de la sentencia de la Sala Electoral Tribunal de Justicia del Estado de Querétaro. Compañeras y compañeros senadores, los invito a que voten a favor del presente punto de acuerdo porque debemos devolver la confianza a la ciudadanía de las instituciones públicas. Los senadores de la República representamos a las entidades federativas del país, por lo que tenemos el compromiso y el deber de atender los reclamos de los ciudadanos de nuestros estados. La gente de San Juan del Río y de cualquier ciudad o comunidad de México confía en que el Senado atenderá sus reclamos y contribuirá al marco de sus atribuciones y con pleno respeto a la división de poderes para esclarecer los hechos que les generan la incertidumbre. Por ello, nuevamente les invito a que aprueben mi propuesta y exhortemos respetuosamente al Poder Judicial a que resuelva conforme a derecho el legítimo que se les ha planteado. No pretendemos que se resuelva a favor de algún candidato, únicamente queremos que la gente de San Juan del Río tenga la certeza de que sus autoridades municipales fueron electas con estricto apego a la ley. Por todo lo anterior expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Asamblea. Punto de acuerdo único. Se exhorta
respetuosamente a la Sala Regional con sede en Monterrey, Nuevo León, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva conforme a derecho el juicio de revisión constitucional electoral presentado por el Partido Acción Nacional, motivado por las irregularidades en la elección del Ayuntamiento San Juan del Río, Querétaro. Es cuanto, presidente. Gracias, senador. Túrnese a la Comisión de Justicia. Senadora Marcela Torres. Sonido en el escaño de la senadora Marcela Torres. Si me puedo adherir al punto de acuerdo que acaban de presentar. Muy bien, senadora. Así pido que se tome nota. Se recibió un acuerdo suscrito por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, al cual solicito a la Secretaría de Lectura a su parte resolutiva. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que propone la creación de una comisión técnica encargada de elaborar el predictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores, en términos del artículo 87 de la Ley Orgánica del Congreso General, acuerda crear una comisión técnica con el encargo específico de analizar y elaborar un predictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, presentada con carácter de preferente por el titular del Poder Ejecutivo Federal el 1 de septiembre de 2012. Segundo, la comisión técnica que se crea con motivo de este acuerdo tendrá una integración de 31 senadoras y senadores distribuidos de la siguiente manera: por el PRI 12, PAN 9, PRD 5, Partido Verde Ecologista 2, Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 1 y Nueva Alianza 1. La comisión tendrá una coordinación colegiada plural de 3 senadores pertenecientes a los 3 grupos parlamentarios con mayor representación en el Senado, PRI, PAN y PRD, y será la encargada de conducir los trabajos de elaboración de predictamen. Tercero, una vez que se declare la conformación de la comisión técnica que se refiere el presente acuerdo, el presidente de la mesa directiva dictará el turno al mismo de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley General de Contabilidad Gubernamental para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de los recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. Cuarto, para sus reuniones la comisión técnica organizará sus trabajos conforme a lo que para las comisiones ordinarias dispone el reglamento del Senado. Quinto, la comisión técnica entregará el predictamen a la mesa directiva para el turno correspondiente a las comisiones ordinarias que éste determine, una vez que se apruebe el acuerdo relativo a la conformación de las comisiones de esta Cámara. Sexto, una vez que la comisión técnica entregue el predictamen a las comisiones ordinarias correspondientes, el presidente de la mesa directiva declarará su extinción. Séptimo, las comisiones ordinarias a las que se entregue en definitiva el predictamen deberán presentarlo debidamente elaborado a la mesa directiva para su primer lectura a más tardar el 25 de septiembre del 2012. Atentamente, Junta de Coordinación Política, los integrantes. Es todo, presidente. Gracias, señora senadora. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo presentado. Consulta a la Asamblea en votación económica si el acuerdo, quienes estén a favor, por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Señor presidente, sí se aprueba. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Sonido en el escaño el senador Hermosillo. Pero ¿cuándo va a entregar esta comisión a las comisiones? Porque se entrega y luego tiene que estar el 25, digo, no hay un tiempo anterior que se entregue a esta comisión. Según entiendo, senador, se trabajará lo más rápido posible y se entregará a las comisiones, evidentemente con fecha previa al 25 de septiembre. Gracias, senador. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Compañeros y compañeras senadoras y senadores, informo a ustedes
que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrita su proposición solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 13 de septiembre a las 11 horas. Se le recuerda que ese día recibiremos la comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de las 12 horas. Se levanta la sesión.